hermanos, amigos y iglesia en general, todos los que van a ver y escuchar este corto mensaje a través de este video. Como todos saben, siempre sacamos un tiempito, sea en las horas de la mañana o en las horas de la noche, para tomar un tema y reflexionar en él. Es necesario hacerlo y reflexionar, escudriñar y meditar en la palabra del Señor. Yo quiero hablarles hoy un tema bastante importante en nuestras vidas y tiene que ver con la fe. De igual manera, siempre les estoy pidiendo de que anoten algunas citas que puedas escuchar en este corto mensaje, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente de alimento espiritual y vida en abundancia. Y por eso ya hace varios meses venimos preparando una serie de eh, mensajes bíblicos que de una u otra manera, yo me incluyo, nos puede bendecir e impactar nuestra vida, inspirar en muchas áreas importantes de lo que nosotros hacemos a diario. Y mientras más nosotros conocemos la Biblia, déjenme decirles que más riquezas descubrimos, por lo que nuestra fe se fortalece. Y déjenme animarlos a que nunca pierdan la fe, porque la fe es la fuerza vital del cristiano. La fe en Jesucristo es lo que lo lleva día a día. Y personalmente, como pastor, me lleva a animarlo a usted como creyente y a vivir por fe en Cristo. El texto en el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 38, dice que el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. Y yo quiero preguntarte algo hoy. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Porque hoy veo como muchas personas, tanto en el ámbito cristiano como en la parte secular, personas que no se congregan, no son cristianas, y muchos cristianos viven para obtener una carrera escolar, una carrera universitaria, tener un título como profesional, tienen sueños, quieren fama, quieren amasar fortuna, riquezas, pero sea lo que sea y lo que esté impulsando tu vida hoy, eso se va a convertir en tu prioridad diaria y eso va a moldear tu voluntad y tu carácter. Ahora bien, yo quiero que pienses, si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te sentirás frustrado. Te lo digo por experiencia propia. Es necesario vivir por la fe en Cristo. Muchas veces nos apoyamos en nuestra propia opinión, nuestras propias fuerzas, nuestra propia concupiscencia. Y terminamos básicamente derrotados y frustrados porque no pudimos alcanzar esos sueños que tal vez nos forjamos desde niños y desde muy jóvenes. Vivir por la fe es tener confianza. Es tener una confianza plena, una confianza constante en Dios como alguien sin quien no podamos vivir. La Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a lo que normalmente ofrece el mundo. El mundo fomenta autosuficiencia, eso es lo que ofrece la autosuficiencia del hombre. Por eso hoy vemos muchísimas personas que tal vez predican en varias congregaciones, predican en la iglesia de que el hombre es un Dios chiquito, es un Jehová Junior, como dice uno muy famoso por ahí.
pero y que podemos hacer, pedir o hacer lo que en nuestras propias fuerzas, porque somos dioses pequeños, pero eso es una gran mentira. Quien te predique eso te va a timar. Vivir por la fe es tener confianza, nuevamente y lo digo, plena y constantemente en Dios. Eh, el mundo, al fomentar esta autosuficiencia en la persona o la dependencia de los recursos materiales, que es el apego a las garantías humanas. Pero si nuestra vida depende de las cosas, de las personas, si nuestra vida depende incluso de nuestra propia fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra salud, tarde o temprano nos vamos a encontrar sin nada de eso. Por supuesto, tenemos habilidades, claro que sí, son importantes, pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida, eso es muy cierto, Dios nos ha dado dones, pero si un día, yo te hago esta pregunta, si un día te faltan todas esas cosas, recuerda lo que le sucedió a Job. Cuando leo la Biblia y voy al libro de Job, medito en esta palabra. ¿Qué nos puede mantener en la vida? Mira, hermano, amigo que escucha este mensaje, solo Dios nos puede mantener. Pero necesitamos creer en Él con todas nuestras fuerzas. Hay una frase muy famosa y la repetimos muchísimo. Los cristianos repetimos muchísimo esta frase que es, el justo vivirá por la fe. En la Biblia la podemos encontrar en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 17. La encontramos también en Gálatas, capítulo 3, verso 11. Y en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. En Habacuc, este profeta hace una distinción muy nítida entre el modo de vivir del insolente y el modo de vivir del justo. Mire, la palabra literalmente dice en Habacuc, capítulo 2, verso 4, que el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Es importante, miren, la fe nos mantiene de pie, aunque muchas veces parece que la base donde estamos parados o el suelo desaparece bajo nuestros pies. La fe en Cristo es la que nos sostiene cuando las fuerzas disminuyen, cuando la oscuridad limita nuestra visión. Yo te pido hoy que decidas vivir por fe en Jesucristo mientras vivas. Pase lo que pase, mi hermano. No negocies con tu fe. Deja que ella moldee tu carácter. Deja que la fe guíe tus decisiones todos los días. Vive por fe. La Biblia nos muestra cualquier cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron por fe, y esto lo podemos ver en el libro, en el escrito del libro de los Hebreos, que es un libro donde básicamente está toda la galería con los nombres de estos héroes de la fe. Por ejemplo, nos muestra la vida de Abraham, que es considerado el padre en la fe de todos los que creen. Y esto también no solamente el libro de los Hebreos, sino que está escrito en el libro de Génesis capítulo 17, verso 4. Todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de sus descendientes, los descendientes de Abraham, incluyendo a Jesús. Génesis 22, 18. Miren, Abraham fue llamado a una tierra que él no conocía. Y él comenzó a caminar con Dios, creyó en él y lo obedeció, estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. Porque hasta eso llegó a ofrecerle a Dios cuando Dios se lo pidió.
que fue a su hijo Isaac. Puede que tengamos que dar un primer paso de fe ante una situación adversa, una situación que no queremos vivir, o una situación nueva, una situación desconocida. Y yo te digo hoy, vale la pena caminar por fe en el Señor. Podemos encontrar también la vida de Noé, este hombre y su familia, que ellos pasaron cerca de 100 años construyendo un arca, confiando totalmente en Dios y en su palabra, y por la fe, en la bondad de Dios, como escrito está en Génesis capítulo 6, verso 8. Noé obedeció al Señor en todo lo que Dios le pidió. Y en medio de una sociedad corrupta, de una sociedad impía, depravada, Noé siempre anduvo con Dios y por la gracia del Señor, por su misericordia, Noé fue salvo por la fe justamente con su familia. Sigue firme en la palabra del Señor, mi querido amigo, mi querido hermano. Y aunque el mundo que nos rodea hoy en día viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios, vale la pena ser fiel hasta el final. Déjame decirte que vale la pena ser fiel hasta el final. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé de dónde me sacó mi Señor y mi Redentor. Y hoy en día mi fe está fundamentada en esa roca que es Cristo. Aleluya. No te dejes engañar. No dejes que la duda, que las inseguridades quiten tu mirada del hacedor de la vida, de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que es el consumador de la fe. Hay un ejemplo también bíblico y eso tiene que ver con el siervo Job. Y pienso que es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por fe. Job perdió los recursos y perdió los bienes conquistados a lo largo de muchos años de trabajo, pienso yo. Perdió empleados, perdió a todos sus hijos en un día, perdió todo. Y además de todo ese sufrimiento, él también perdió su salud. Y esto lo podemos leer en el libro de Job capítulo 1 y 2. Si todo eso hubiera sido la razón de la vida de Job, solo le habría quedado maldecir a Dios y morir. Sí, porque ese fue el consejo que le dio su señora esposa. ¡Qué belleza! Ahora maldice a Dios y muérete. Ese fue el consejo que le dio su ayuda idónea, supuestamente. Fue un consejo pésimo. Pero este hombre sufrido no no pecó contra Dios. Él creía que su redentor vivía. Él creía que Dios tenía una convicción en él. Él sabía. Y Job también estaba convencido en su fe, en ese Dios. Job tenía una esperanza futura del que el Señor triunfaría sobre todas las adversidades que él estaba viviendo en ese momento. Si Job se hubiera descarriado al final, ¿qué hubiese pasado? Dios no hubiera complacido a Job, ¿sí? Y Job tal vez hubiese perdido la oportunidad de conocer al Señor de una manera más personal. Quiero darte un consejo. No renuncies a tu verdadera fe en el Señor Jesucristo, aunque parezca que estás perdiendo todo lo más preciado en tu vida. Haz de Dios tu mayor tesoro. Encuentra en Él tu fuente de fe, fuerza, esperanza para vivir. Mire, cuando yo analizo la palabra y especialmente esta historia del siervo Job, en el capítulo 19, verso 25, fue una palabra que a mí me impactó cuando empecé a estudiar este libro.
y tuve que escudriñarlo y meditar en él muchas veces para poder entender qué quiere Dios en nuestra vida cuando nos envía a un desierto, cuando empezamos a vivir ciertas cosas, ciertas situaciones que no queremos vivir. Pero la palabra en el verso 25 del capítulo 19 de este libro de Job dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Santo sea el Señor, aleluya. Vivir por la fe, vivir por la fe puede exigir que renunciemos a otro modo de vida que no están basados en la confianza en Cristo. Es renunciar a eso. Es renunciar a modos distintos de lo que Cristo nos ofrece. Creer en las garantías de este mundo que transmite una falsa sensación de seguridad solo nos va a causar una frustración. La fe en Jesucristo es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, aún cuando parezca que todo está desordenado, desboronándose, cayéndose, derritiéndose a nuestros pies. Pero a pesar de las adversidades que podamos vivir o que tengamos que enfrentar, creer que Jesús es el Redentor vivo, que nos va a ayudar en nuestras aflicciones, Él es quien sostiene nuestra fe. Es Cristo, nuestro Señor, es Cristo nuestro ayudador, nuestro Redentor, para eso está el Espíritu Santo. Pasamos momentos muy difíciles en nuestra vida, momentos de angustia que tal vez nos puede llevar a tristeza, nos puede llevar a tribulaciones, a una depresión de la cual no nos podemos dar cuenta. Y pasamos por situaciones que no queremos vivir, que no queremos sentir. Sentimos un miedo, una soledad que no podemos entender. La falta de un familiar o pasando un duelo por la pérdida de familiares o de personas muy allegadas a nosotros. O tal vez sentimos angustia y nos desesperamos porque queremos abrazar, queremos besar y decirle a un hijo o a una hija que no está al lado de nosotros, queremos expresarle ese amor no solamente en una llamada telefónica o en una videollamada, sino que simplemente quiero estar a su lado, darle un abrazo y decirle yo te amo, hijo, yo te amo. Y no podemos hacerlo. Y tal vez nos deprimimos, tal vez nos sentimos tristes porque ese hijo, esa hija o esa persona que tanto queremos y que tanto amamos se encuentra fuera del país o se encuentra tal vez en el mismo país pero muy lejos de esa persona. Yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero Dios en este momento me está mostrando a alguien que está entrando en un estado de depresión y de tristeza, tal vez por su hijo o por su hija o por una persona amada que no se encuentra en el país. Yo quiero decirte hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, ten fe y ten confianza en Dios de que vas a tomar un vuelo, vas a viajar y te estoy profetizando, vas a viajar y te vas a encontrar con esa persona amada, con ese hijo, con esa hija, con esa esposa, con ese esposo que tal vez no está en el país, pero vas a tener la dicha de abrazarlo, de besarlo y de expresarle todo tu amor y de decirle te amo con todo mi corazón y estoy aquí para regocijarme en este momento tan especial. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo he dado este corto mensaje para reflexión de lo que tiene que ser la fe. Y le digo a esas personas que tienen familiares lejos, que por ciertas situaciones han tenido que salir del país a otro continente,
a otra ciudad, a buscar una vida mejor para sus hijos, para sus familias. Yo le digo a esas personas que extrañan a sus hijos y a sus hijas, ten fe en que el Señor un día los va a reunir para que puedan abrazarse y puedan decirse en todas esas cosas lindas que están guardadas en su corazón. Mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, hermana, congregación, iglesia, ten fe, sigue caminando por fe. Cristo te ama y yo te amo en el Señor. Y recuerda siempre, sonríe. Cristo te ama y yo te amo en el Señor. Muchas bendiciones para ustedes, muchas bendiciones para sus familias. Dios los guarde. Los amo en Cristo.